y disponernos a obedecer. Oramos, Padre amado, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hemos iniciado una serie llamada, como dice nuestro pendón, creemos que hay esperanza. Y es algo muy importante en la vida de cada ser humano, la esperanza. Y yo quiero preguntarles a ustedes, ¿por qué creen que es importante la esperanza para la humanidad? ¿Por qué creen que la esperanza es fundamental para la vida y la existencia del ser humano? Todos nosotros como personas, como seres humanos, necesitamos razones para soñar. Necesitamos razones para hacer grandes o pequeñas cosas en nuestras vidas. Necesitamos razones para vivir. Y esas razones en nuestras vidas se convierten en nuestra esperanza. Alguien ha dicho de una manera muy acertada que la esperanza es el motor de la humanidad. Vivimos y estamos aquí porque tenemos sueños, anhelos y esperanzas. Y esos anhelos, esas esperanzas nos ayudan a proyectarnos, a mirar un poquito más allá de las circunstancias actuales. La esperanza mantiene vivas a las personas. Esa esperanza, por ejemplo, de que un hijo regrese a casa. La esperanza que de pronto un esposo se reconcilie también con la esposa ahí en casa. La esperanza de que una enfermedad sea sanada. La esperanza de que alguien pueda conseguir empleo. La esperanza de alguien soltero que pueda casarse. Alguien que no tiene hijos, que tenga hijos. Esas esperanzas le dan a las personas razones para vivir, para continuar, para permanecer en medio de las diversas circunstancias de la vida. Las familias tienen esperanzas. Las entidades, las empresas tienen esperanzas. Los colegios, las universidades tienen esperanzas. Como iglesia, nosotros también tenemos esperanza. Se habla de la esperanza. Se canta a la esperanza también. Y podemos decir que nos movemos en un ambiente donde la esperanza en nuestras vidas es fundamental para nuestra existencia. Una nación le puso nombre a su himno nacional y le puso por nombre la esperanza. Y yo les voy a invitar ahorita para que escuchamos una estrofa de ese himno nacional. Pero yo les invito a que se coloquen en pie por un momento, mientras escuchamos esa estrofa de este himno nacional, y después les vamos a decir en qué consiste. Javi, por favor.
Muy bien, pueden tomar asiento. Ese himno nacional que ustedes acaban de escuchar se llama Hatikvah, y ese es el himno nacional de Israel. Y yo les voy a decir qué dice eso que ustedes acabaron de escuchar. Dice así el Hatikvah, que literalmente significa la esperanza. Dice: mientras que en lo profundo del corazón palpite el alma judía y dirigiéndose al oriente, los ojos miren a Sión, no se habrá perdido nuestra esperanza. La esperanza de 2000 años de ser un pueblo libre en la tierra de Sión y Jerusalén. Toda una nación le canta a la esperanza. Niños, mujeres, adultos le cantan a la esperanza. Y como dice este bello himno nacional, la esperanza de ser un pueblo libre en la tierra de Sión y de Jerusalén. En nuestras vidas, los padres tenemos esperanza en nuestros hijos. Los hijos tienen esperanza en los padres. Los esposos tienen esperanza en sus esposas. Las esposas tienen esperanza en sus esposos también. Los jefes tienen esperanza en sus empleados y los empleados en sus jefes también. Los gobernantes tienen esperanza en los ciudadanos y los ciudadanos tienen esperanza también en sus gobernantes. Vivimos en un mundo donde la base de nuestras expectativas y de nuestras vidas se llama la esperanza. La esperanza tiene dos componentes, y esos dos componentes o dos elementos de la esperanza primero es el deseo de algo bueno, el deseo de que cosas buenas sucedan. Pero el otro componente es el fundamento para creer que ese algo bueno sucederá. Así que no solamente es el deseo, la expectativa de algo bueno, sino que ese algo bueno necesita tener un fundamento, alguien que se responsabilice para llevar a cabo de una manera adecuada esa realización de la esperanza. Hemos venido estudiando, basado en el libro de Lucas, el tema del nacimiento de Jesús. Y hace 15 días hablamos del momento extraordinario en que el ángel Gabriel viene y visita a María. Y el ángel Gabriel le dice la extraordinaria noticia de que va a tener un hijo. Y finaliza en esa primera intervención el ángel Gabriel diciendo: este hijo será grande y su reino no tendrá fin. Hoy vamos a hablar de cuál fue la reacción de María ante esa extraordinaria noticia. Allí, basado en el libro de Lucas, capítulo 1, versículos 34 al 38. Si usted tiene el bosquejo, allí aparece ese texto en su bosquejo. Lucas, capítulo 1, versículos 34 al 38. En su bosquejo aparece ese pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Yo voy a leerlo por un momento. Dice: pero ¿cómo podrá ser esto?, le preguntó María al ángel. Yo soy virgen. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en el 6º mes de embarazo. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. La Reina Valera esa parte lo traduce como: porque nada es imposible para Dios. María respondió: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Jesús es nuestra esperanza. Y esa esperanza que es Jesús es una esperanza que viene del cielo. La verdadera esperanza para la humanidad en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, podía venir de la misma humanidad. ¿Y saben por qué?
porque como seres humanos nosotros somos falibles, fallamos, nosotros nos equivocamos, nosotros no siempre somos suficientes, nosotros también llegamos al punto en que morimos también. Así que esa verdadera esperanza tenía que venir de fuera de la humanidad, de alguien que nunca falla, de alguien que nunca jamás se equivoca, de alguien que siempre cumple lo que promete independientemente del tiempo en que se pueda demorar, de alguien que nunca, absolutamente nunca podría morir. Esos requisitos únicamente los podría cumplir Dios. Por eso Dios mismo decidió enviar a su Hijo, encarnarse como usted y como yo, para representar Él mismo la esperanza que la humanidad, que nosotros como seres humanos necesitamos, una esperanza viva y verdadera. El pueblo de Israel habían transcurrido más de 2000 años hasta esa época en que este anuncio fue recibido por María. Habían pasado 42 generaciones desde que ese anuncio fue hecho. Generación tras generación, persona tras persona estaba siempre con la expectativa de mirar, de ver realizado el cumplimiento de esa promesa de esperanza, hasta que llegó el momento del cumplimiento de la realización de esa esperanza. Pero ¿saben qué pasó? Cuando Jesús nació, este pueblo que estaba tan anhelante, tan expectante, por más de 2000 años, por más de 42 generaciones, no lo reconoció. Él vino como un bebé vulnerable, pequeñito, nacido en un pesebre. Pero cuando la nación que tanto esperaba esa esperanza, cuando Él nació, esta nación no pudo identificar esa extraordinaria esperanza. Hoy, este día, 17 de diciembre, llegamos a un momento en el año en que nosotros podemos mirar y evaluar un poquito atrás cómo transcurrió nuestro año. Y podemos hacer un inventario de las cosas que sucedieron en nuestras vidas. Y de pronto podemos revisar que nosotros mismos quizá nos hicimos promesas. Y de pronto nosotros mismos no cumplimos nuestras promesas. Que de pronto hicimos promesas a otras personas y esas personas cifraron sus esperanzas en nosotros y nosotros les quedamos mal a esas personas. Que esas personas de pronto hicieron también promesas y de pronto en ese momento tampoco fueron capaces de cumplir esas promesas y esas esperanzas se desvanecieron. Al hacer un inventario de este año, de pronto podemos mirar un poquito que hubo personas que llegaron al punto feliz y se casaron. Hubo personas que también se comprometieron. Un paso más hacia un futuro extraordinario lleno de esperanzas. Personas consiguieron empleo. Personas fueron sanadas de una enfermedad. Dios intervino en sus vidas y les sanó. Personas lograron metas extraordinarias en sus vidas, pero hubo también otras personas que continuaron con sus problemas de salud. De pronto no lograron conseguir empleo, de pronto siguieron bajo condiciones de tristeza y sufrimiento y angustia en el corazón, pero siempre con una esperanza cifrada en alguien que nunca falla, en Dios, en Jesús. Y al llegar a ese punto, yo le quiero preguntar y que usted se responda para usted mismo, ¿en quién o en qué ha puesto usted su esperanza hasta el día de hoy? ¿Será que la ha puesto en usted mismo? ¿O la ha puesto en sus padres? ¿O la ha puesto de pronto en sus maestros? ¿O la ha puesto en su jefe? ¿O la ha puesto en el hecho y el deseo de que las cosas pueden mejorar? ¿En quién ha puesto usted hasta este día de hoy la esperanza? El salmista usó una expresión extraordinaria y ustedes van a identificar ese versículo. Está en el Salmo 91. Escúchelo por favor. El salmista dijo, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. La esperanza tiene un nombre.
La esperanza tiene una identidad y esa esperanza para usted y para mí se llama Jesús. Él es nuestra real y verdadera y genuina esperanza. Cualquier otra esperanza que usted deposite en alguien o en algo le va a quedar mal, le va a fallar indudablemente. No va a ser capaz de cumplir lo que de pronto le ha prometido a usted. Jesús nunca falla. Por eso nosotros creemos en la esperanza. Jesús ha venido a la humanidad sin esperanza para darle esperanza. Y es una esperanza no solamente para la salvación, pero sí es una esperanza que también le sirve a usted para el día tras día tras día. Una esperanza que no solamente tiene que ver con la vida aquí en la tierra, sino que es una esperanza que va más allá y llega a la eternidad. Jesús, nuestra esperanza, es una esperanza que viene del cielo. Pero también Jesús, nuestra esperanza, es una esperanza que trasciende lo imposible. En ese diálogo que tuvo Gabriel con María, hubo unas palabras que le dijo y que seguramente quedaron muy marcadas en la mente de María. Él le dijo: pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. O como lo dice la versión Reina Valera: porque nada es imposible para Dios. Qué extraordinaria garantía. ¿Hay alguna promesa de la palabra de Dios que usted de pronto ha estado esperando hasta el día de hoy y todavía no la ha visto hacer realidad en su vida? ¿Ha habido alguna petición de su corazón que ha derramado delante de Dios día tras día, año tras año y todavía Él no le ha respondido? Probablemente sí. Y yo le quiero decir: tranquilo, basado en la palabra de Dios, Él dice: mi palabra nunca dejará de cumplirse. Nada hay imposible para Dios. Podemos con toda confianza, con toda tranquilidad, confiar en que Dios, si promete algo, lo cumple, y que nuestra esperanza, cuando la depositamos en Él, está en el lugar más seguro y Él la va a cumplir. Bajo las condiciones normales, volviéndonos a ese momento extraordinario, ese diálogo entre Gabriel y María, era imposible que María pudiese concebir sin la intervención de otro ser humano. Pero este evento, ese momento nos narra el momento único, extraordinario. Solo sucedió una vez en la historia en que el Espíritu Santo viene a un ser humano y gesta un ser humano y divino a la vez, portador en sí mismo, Él representando la esperanza de toda la humanidad. Una sola vez sucedió, y por eso lo grande, lo extraordinario de ese evento, lo trascendente, es la razón por la que usted está hoy aquí, y es la razón por la que muchas personas a lo largo de la humanidad vivieron apuntando a esa esperanza que se realizó en el momento indicado, en el momento debido. Dios se especializa en lo imposible. De hecho, el término imposible no existe en el vocabulario divino. En el nuestro estamos rodeados de muchas dificultades y de muchas situaciones imposibles para nosotros. Ese término no existe en el vocabulario ni en la agenda de Dios. En el discurso que Josué, si se acuerdan de Josué, el que fue el seguidor de Moisés, el que siguió en ese proyecto de repartir la tierra prometida a la nación de Israel, en el discurso de despedida de Josué al pueblo, justo antes de Josué morir, miren lo que él dijo, estas palabras tan extraordinarias, escúchelas muy bien. Él le dijo, ya culminando su vida a la nación de Israel, estas palabras: ahora miren, hoy me voy por el camino de toda la tierra.
Y ustedes bien saben con todo su corazón y con toda su alma que ni una sola palabra de todas las buenas palabras que Jehová su Dios les ha hablado ha fallado. Todas se han realizado para ustedes. Ni una sola palabra de ellas ha fallado. Este Dios al que hacía referencia Josué, dirigiéndose al pueblo, es el mismo Dios que usted tiene y que yo tengo. Es el mismo Dios que ha conservado ese carácter de inmutabilidad, que Él ha dicho: yo digo y yo cumplo. Por eso, si usted pone su esperanza en mí, tranquilo, aunque se demore, en términos humanos, yo le cumplo. Por eso, como hemos hablado, es una esperanza que viene del cielo y es una esperanza que trasciende lo que en términos humanos llamamos imposible. Él cumple siempre lo que promete. Alguien ha descrito a la Biblia como el libro de la esperanza. Porque si nosotros miramos la palabra de Dios desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, está llena, continua y reitera que en Él nosotros tenemos esperanza, una esperanza viva y real. Ahora, algo muy importante: no solo esa esperanza viene del cielo, no solo esa esperanza trasciende lo que nosotros podemos llamar como imposible, pero esa esperanza, y escuche muy bien porque tiene que ver con usted y conmigo, esa esperanza está buscando un corazón dispuesto. Cuando María escuchó al ángel Gabriel, las palabras de María como respuesta fueron estos. Versículo 38, allí en Lucas 1, dice: María respondió: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Cuando usted escucha las palabras de Dios, porque Él habla, dice la palabra que Él es especialista en la comunicación, nos habla de diferentes formas y de diferentes maneras. Cuando usted escucha las palabras de Dios, ¿cómo le responde a Él? ¿De qué manera la palabra genera en usted algún tipo de respuesta? Usted sabe que el silencio también es una forma de responder. Usted sabe que la indiferencia también es un tipo de respuesta a Dios. A veces respondemos a Dios con nuestro silencio. A veces respondemos a Dios con nuestra indiferencia también. Y algo muy importante es esto: mire, usted no tiene que entender todo lo que Dios le dice para obedecerlo. Usted no tiene que entender ni tiene que tener con anticipación todas las respuestas a sus inquietudes, todas las respuestas a sus expectativas para poder decirle a Dios: te creo y te voy a obedecer. No tiene que tener todo el panorama abierto, dispuesto para usted, para decirle: te creo, puedo colocar en ti mi esperanza y te voy a obedecer. No tiene que tener todo el cuadro claro completamente para creerle a Dios y para obedecerle. La grandeza de una persona no consiste en llegar al final del año y decir, mirando atrás: cumplí todas mis metas, llené todas mis expectativas, hice lo que me propuse para este año y para mi vida, cumplí hasta el momento todo lo que quise cumplir. En eso no consiste la grandeza de una persona. La grandeza de una persona consiste en decir: Dios logró cumplir en mí todo lo que Él se propuso. Dios cumplió sus metas en mí. Las metas que Dios se propuso en mí, Él las cumplió. Dios realizó sus sueños en mí. Y yo en ese proceso no fui ningún estorbo para Dios. En eso consiste la grandeza de una persona, en decir: Dios, tú cumpliste tu propósito en mí y yo ayudé a que ese propósito se cumpliera. Es más, el que ganó al cumplir esas metas y esos propósitos y esos sueños fui yo.
porque tus metas, tus sueños, tus propósitos son mejores que los míos. Dios quiere ser siempre tu esperanza. Dios quiere que cada vez que tú le escuches a Él, le respondas de una manera adecuada. Pero cuando vamos a la palabra encontramos que cuando las personas escucharon a Dios, hay diferentes clases de respuestas. Miremos unas respuestas. Cuando Dios habló con Adán, ¿sabe qué respondió Adán? Adán respondió: oí tu voz y tuve miedo y me escondí. A veces nosotros escuchamos la voz de Dios y nos da miedo y nos escondemos. No seríamos ni los primeros ni los últimos. Tenemos acá el ejemplo. Cuando Dios habló a Samuel, siendo un muchacho joven, pequeño, que no entendía mucho de lo que significaba lo que él iba a iniciar, cuando Dios habló a Samuel, Samuel le dijo: habla, que tu siervo escucha. Y eso significó una vida extraordinaria para Samuel y para toda una nación. Cuando Dios le habló a Pablo, allí en ese extraordinario encuentro en el camino de Emaús, desde el piso, Pablo le dijo: ¿qué quieres que yo haga? No lo que yo quiero hacer. Él tenía planes y metas. En ese momento, Pablo le dijo a Dios: ¿qué quieres tú que yo haga? Abandono completamente mis planes. Abandono todo lo que tenía en mente hacer y ahora dime tú qué debo hacer. Cuando Dios le habló a María a través del ángel Gabriel, María le respondió: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que tú has dicho acerca de mí. ¿Cómo le respondes tú a Dios? Probablemente Él te ha hablado hoy o te ha venido hablando a lo largo de este año. Tenemos la tendencia de escuchar a Dios y decir: me escondí porque tuve miedo. No sabía lo que me ibas a decir o las implicaciones de actuar con base en lo que estabas diciendo y me escondí porque me dio miedo. Dios está buscando corazones dispuestos para ser portadores de esa esperanza. Usted, si ha creído en Jesús como su Salvador, es un portador de esa esperanza extraordinaria que viene del cielo, de esa esperanza extraordinaria que trasciende lo imposible, porque ha encontrado también en usted un corazón dispuesto, listo para obedecer. Ese Jesús que fue anunciado y que nació hace más de 2000 años, que es la razón y el motivo de nuestra celebración, también ha nacido en su corazón. Y es probable que en algunos corazones todavía no haya nacido. Todavía hay oportunidad. Ahora Dios no quiere obrar en medio de su capacidad, en medio de su sabiduría, en medio de su experticia, en medio de sus cosas que son fuertes para usted. No, Dios quiere obrar en medio de su incapacidad, en medio de ese corazón manso, humilde, en medio de ese corazón que no se resiste al control de Dios. Es allí, en medio de un corazón bajo esas condiciones, que Dios quiere obrar y hacer efectiva esa esperanza. Es en ese tipo de corazón que usted pueda decirle a Dios, y es algo que se le puede decir y se le debe decir cada día: que se cumpla todo lo que tú has dicho en mí. Yo soy tu siervo, que se cumpla todas tus intenciones, que se cumplan en mí, y estoy dispuesto a colaborar contigo y a no estorbarte. Cuando Dios te responde a ti, porque Él siempre responde, a veces demora en nuestro concepto y forma de ver el tiempo, a veces demora, pero cuando Dios te responde, tan extraordinaria es esta esperanza que Dios mismo se gozará contigo. Cuando Dios te responde, Dios mismo reirá contigo. Cuando Dios te responda, Dios mismo se deleitará contigo también. Pero cuando Dios se demora en responder, Dios mismo te va a ofrecer paz
en medio de las tormentas por las que puedes pasar. Dios mismo te promete compañía cuando los demás te puedan abandonar, cuando te sientas solo. Dios mismo te ofrece fortaleza cuando te sientas débil y cansado. Dios mismo te ofrece consuelo cuando estés pasando por momentos y por situaciones de dolor. Él mismo estará allí. Por eso es una esperanza extraordinaria, segura, digna de esperar en Él. El salmista decía de esa manera, escuche muy bien que es un verso muy bonito, dice: oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría, ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. ¿Quiere eso para usted? No es exclusivo para el salmista. Dice que oré al Señor y Él me respondió. En otras versiones dice que los que miraron su rostro fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Confiar en Dios es la mejor manera de vivir la vida. Depositar nuestra confianza en el Creador, en Jesús nuestro Salvador, es la mejor manera de vivir la vida. ¿Qué quiere usted para el próximo año, para el 2018? Tiene muchos planes. El mundo nos ofrece a nosotros tener el control muchas veces. Mire, por eso el gran éxito de las aseguradoras. A usted le ofrecen una póliza de todo riesgo, le ofrecen pólizas de responsabilidad, de cumplimiento, pero Dios le ofrece algo mejor. La seguridad de que si usted deposita su esperanza en Él, Él no le va a fallar y no le va a fallar nunca. Vale la pena confiar en Dios. Vale la pena mantener siempre nuestra confianza, nuestra esperanza en Dios. Vale la pena. Cada día Dios le concede a usted una nueva oportunidad. Aproveche cada nueva oportunidad que Dios le da. Hay esperanza para las personas. Hay esperanza para las familias. Hay esperanza para las naciones. Reconozca esa esperanza que ha nacido, que ha venido, que se ha hecho carne y que ahora usted puede disfrutar de esa esperanza. Yo tengo un anhelo para ustedes. Tengo un anhelo para ustedes como iglesia. Y aparece en la Biblia. Y yo quiero que lo mire, está allí también en sus bosquejos. Romanos 15:13. Ese es mi deseo para ustedes, para cada uno de ustedes. Conserve ese versículo cada vez que enfrente por diversas situaciones, que pase por diversas situaciones. Dice así: le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Mi deseo para ustedes es que Dios le llene a cada uno de ustedes de esperanza, porque al tener esa esperanza, como dice su palabra, rebosarán de alegría, tendrán paz, no importando las circunstancias. ¿Por qué no oramos y nos acercamos al Dios de toda esperanza para que nos siga llenando de esperanza? Dios Padre, Dios amado, nos acercamos a ti diciendo: estamos felices de que tú seas nuestra esperanza. Esa esperanza extraordinaria que ha venido del cielo. Esa esperanza extraordinaria que ha trascendido las cosas imposibles para la humanidad. Esa esperanza extraordinaria que busca un corazón dispuesto. Gracias, Señor, por encontrar en nuestros corazones esa disposición para recibirte. Padre, continúa llenándonos de esperanza. Eres tú el Dios que nunca falla. Eres el Dios en el cual nosotros podemos cifrar sin ninguna duda, sin ningún temor, toda nuestra esperanza.
Señor, nos avecinamos a un nuevo año. No sabemos qué va a pasar, pero tú sí lo sabes. No sabemos a qué nuevos desafíos, a qué nuevos retos, a qué nuevas dificultades nos vamos a enfrentar. Pero de una cosa estamos seguros, de que tú eres nuestra esperanza, de que tú eres nuestra roca y a ti acudimos continuamente. Cuando pasemos por momentos difíciles, podemos acudir a ti. Cuando pasemos por momentos de tranquilidad, podemos permanecer en ti también. Gracias porque tú nunca cambias y nuestra esperanza en ti está segura. Te amamos, Padre. Te agradecemos por ser un Dios extraordinario, lleno de esperanza. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le